En esta oportunidad vamos a continuar con el título Nuestra identidad es Cristo. Y quiero que se graben esto, nuestra identidad es, ¿ok? No digo está en Cristo, sino nuestra identidad es Cristo, el cual es, si decimos en Cristo, no está mal, porque es precisamente eso también, pero yo quiero profundizarme un poquito más, quiero ir un poco más adentro y tratar de hacer entender esta verdad de la palabra de Dios para que realmente tomemos conciencia y tomemos por revelación de que quiénes somos, ¿okay? Yo sé de que muchos de ustedes ya han estado escuchando lo que enseñamos acá, pero nunca vamos a dejar de compartir con ustedes acerca de este tópico, y es uno de los tópicos centrales de la nueva vida en Cristo, nuestra identidad en Cristo. Porque esto no se enseña claramente en otras congregaciones, y nosotros tratamos de enfatizar porque vemos la importancia, mis hermanos, de lo que Jesús, para qué Jesús vino. Y parte de nuestro caminar, ¿okay? De nuestro diario vivir, es entender y tener la revelación de nuestra identidad, que quiénes somos. Entonces, en el deseo de poder llevar esta verdad y que ustedes escuchen, es de que no solamente lo escuchemos y lo sepamos, pero que podamos vivirla, porque ahí es donde, como se dice en inglés, where the rubber meets the road, en donde las llantas ruedan, chocan con la pista, con la vía, con el suelo. Entonces, porque podemos tener mucha teoría, pero cuando viene el momento de vivirla, entonces quedamos cortos y, como dicen esto, ahí estamos patinando en algunas situaciones. Y en realidad queremos vivir esta palabra. Y lo lindo es de que Dios nos ha dado todo lo necesario por medio de Jesucristo para que esto sea una realidad. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a meditar en el día de hoy. Entonces continuar con este tópico, nuestra identidad es Cristo. Así que oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. Gracias, Señor, por cada corazón, cada familia, cada persona, cada hijo, cada hija de Dios en este lugar, Padre amado. Señor, porque tú estás en medio nuestro, por medio de tu Espíritu. Somos templo de tu Espíritu, Señor, como congregación e individualmente. Gracias por tu presencia, por la unción de tu Espíritu, Señor, que nos da sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, para poder, Señor, enseñarla, poder escucharla y ponerla por obra, Padre. Señor, para que el mundo conozca de que tú nos has salvado, tú nos has hecho nacer de nuevo, Señor, y ellos puedan verte a ti, Señor, a través de nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer en esta ocasión, mis hermanos? No sé si ustedes se acuerdan, la semana pasada yo traje unas frases. Ok, traje unas frases de que en la meditación de la palabra, cuando medito en la palabra del Señor, y yo creo que todos nosotros estamos expuestos, ¿ok? Estamos expuestos a esto, y es la verdad, que Dios siempre nos está hablando. Siempre Dios nos está hablando. Usted va a decir, no, hasta ahora yo no he escuchado que Dios me hable. Pero si uno presta atención, Dios en realidad nos habla. El problema es de que nosotros tenemos tantas cosas en nuestra mente, tenemos tantas cosas en nuestras vidas que no prestamos atención y no sabemos si realmente Dios nos está hablando o no nos está hablando. Yo me he dado cuenta de que cuando estoy meditando en la palabra y estoy concentrado en lo que estoy estudiando, estoy más sensible a la voz del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo nos habla en cualquier momento. Y esa es la verdad. Entonces, siempre Dios nos está hablando. Y es por ello de que siempre usted tenga, y veo muchos hermanos que tienen sus apuntes, sus cuadernos, su lapicero. Ese es excelente porque Dios puede hablar a través de una prédica, a través de una enseñanza, y el cual es cierto.
pero Dios también nos puede enseñar personalmente porque el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿ok? Entonces pensemos de esa forma, de que Dios sí nos habla y puede comunicar su voluntad, sus propósitos en nuestro corazón, a través de nuestra mente, nuestro entendimiento y revelación en nuestras vidas. Entonces, cuando yo medito, entonces veo estas frases a medida que voy leyendo, estudiando la palabra. Entonces, estas frases, tengo 6 frases que quiero compartir con ustedes, los cuales lo dije la semana pasada, pero en esta ocasión quiero desarrollarlas. Que no simplemente queden como frases, pero quiero traer versículos de la palabra del Señor, el cual es fundamento de estas frases, porque estas frases no salen del aire, ¿me entiendes? Yo veo de que es el Señor guiándome y ver la palabra del Señor y resumirla en una frase, pero esa frase tiene un significado más profundo que está en la palabra de Dios, y eso es lo que quiero desarrollar en esta oportunidad. Un día yo estaba meditando en la palabra del Señor y estudiando el Evangelio, y a medida que estaba estudiando vino esta frase en mi corazón, en mi espíritu, el cual ya lo he dicho muchísimas veces, mis hermanos, ¿okay? Yo le he dicho, esta frase lo he dicho muchísimas veces, ustedes ya me han escuchado decirlo. Yo voy a decir, no, pastor, otra vez la misma frase. Bueno, es la misma frase, pero tiene mucho que ver con la palabra del Señor, y es esta, ¿ok? Ustedes ya lo han escuchado, la vida de Jesús. ¿Cuántos saben ustedes? La vida de Jesús antes de la cruz, ¿ok? Esta es la cruz, supongamos, el púlpito es la cruz. Este es el pasado, este es quienes somos ahora en Cristo. La vida de Jesús antes de la cruz es nuestra vida después de la cruz, ¿ok? Entiendan por favor la vida de Jesús, o sea, lo que Él vivió en esos 3 años y medio en su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, cómo Él vivió esos 3 años y medio, para nosotros es un ejemplo de cómo nosotros ahora podemos vivir nuestra vida ahora que estamos en Cristo. Eso es lo que quiere decir. La vida de Jesús antes de la cruz es nuestra vida después de la cruz. Porque nosotros no podemos seguir a Jesús, no podemos seguir sus pisadas si no hemos nacido de nuevo, si no hemos dado nuestra vida a Cristo. Y muchas personas, muchos cristianos, tratan de hacer eso porque no tienen el entendimiento, no se han dado cuenta del significado de este nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que ha implicado? Y están tratando de seguir a Cristo, o mejor dicho, están tratando de vivir esta palabra sin la revelación de lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces quiero ver unos versículos acá, y lo que quiero decir, mis hermanos, también es de que los versículos que voy a estar citando el día de hoy, no son todos los versículos que podamos decir referente a estas frases. Hay muchísimos versículos. Yo solamente he agarrado unos cuantos para poder fundamentar lo que estoy diciendo a través de estas frases. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, vamos a describir esta vida de Jesús antes de la cruz, es nuestra vida después de la cruz. Juan capítulo 8, empezando el versículo 12. Dice el Señor, o dice la palabra, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros conocemos de que nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo. Él dice, yo soy la luz del mundo. Y luego dice, el que me sigue. Estas 4 palabras de el que me sigue nos está dando a entender de que el que
el que me sigue, o sea, Él está hablando literalmente a sus discípulos. Él quiere mostrar a sus discípulos en aquel tiempo cómo podemos vivir en el reino de Dios. Entonces Él le dice a sus discípulos, síganme y yo os haré. Ok, ese es otro versículo. Síganme y yo os haré. Y ahí está también ese versículo que ya lo hemos utilizado anteriormente. También está el mismo significado de seguir a Cristo. Entonces lo que Él dice, si ustedes me siguen, ustedes van a entender cómo van ustedes a vivir esta vida. Ustedes van a empezar a vivir como yo vivo. Ustedes me van a empezar a ver cómo yo me comporto especialmente, escuchen, en frente de adversidades. Porque aquí es donde la llanta da vueltas con la pista o con el suelo. Es cuando vienen las adversidades. Y si nosotros entendemos cómo Jesús afrontó las diferentes adversidades que Él tuvo en su vida, entonces nosotros también vamos a hacer lo mismo, porque eso es lo que dice, en este mundo tendréis aflicciones, pero regocijaos porque yo he vencido al mundo. Y nos está dando, y lo unimos con estas 4 palabras, el que me sigue, entonces también va a poder afrontar estas adversidades y ustedes van a vencer al mundo, o sea, van a vencer estas adversidades. Porque es triste, mis hermanos, ver de que cuando un cristiano que tiene años y años en el Evangelio, con una persona que no conoce a Cristo y ambas enfrentan la misma tribulación, ambas tienen el mismo resultado. Y eso es triste. Cuando ambas personas, enfrente de esta adversidad, son quebrantados de la misma forma, no es nada bueno. Cuando debería haber diferencia, cuando el cristiano debería estar más firme, debería estar en paz. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura, o sea que no ha entendido su identidad en Cristo. Entonces cuando Jesús dice acá, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. O sea, Jesús les invita a sus discípulos que le sigan y que vivan como Él. Pero sabemos, mis hermanos, de que ellos no pueden vivir como Él o no le pueden seguir en todas las cosas como Él en aquel tiempo que le está diciendo porque la cruz no ha ocurrido todavía. Porque Jesús no ha sido glorificado todavía. Pero ese es el mensaje. Yo pienso de que Jesús les está diciendo proféticamente, si tú me sigues, ¿okay? Si ustedes me siguen, no andarán en tinieblas. Y eso es precioso porque le dice a sus discípulos, si tú me sigues, ustedes no andarán en tinieblas. ¿Qué entendemos por tinieblas? Todo lo que es malo, todo lo que es pecado, todo lo que es contrario a la perfecta voluntad de Dios. Entonces le dice, si ustedes me siguen, ustedes van a caminar como yo camino. Y si yo soy la luz del mundo, ustedes también serán la luz del mundo. Entonces tenemos, mis hermanos, ¿okay? Aquí es donde nosotros entramos y empezamos a estudiar, o mejor dicho, a pensar en estos versículos que dice así. Entonces, ¿cómo lo vamos a tomar nosotros? ¿Cómo lo vamos a entender este pasaje? ¿Cuál es nuestra actitud cuando enfrentamos versículos como tales? Podemos reaccionar de 2 diferentes formas, pienso yo. Si encontramos este versículo donde dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tinieblas. Una reacción puede ser, oh, no, ese es Jesús. Él solo puede enfrentar esas cosas, Él solamente puede ser la luz del mundo, Él solamente puede salir victorioso de todas las adversidades que Él tiene, porque Él es Jesús. Nosotros podemos ser de esa actitud, o podemos ser de otra actitud, de diferente actitud, que puede ser, Señor, gracias. Señor, puedo ver de que tú me estás invitando a que yo camine como tú. Entonces, si esto es cierto, y porque yo sé de que tú me dices esto con un fundamento, no me lo estás diciendo para que yo me sienta bien, pero me estás diciendo para que yo realmente
me dé cuenta de que sí puedo hacer lo que tú haces y sí puedo caminar como tú caminas. Entonces depende cómo uno responde al mensaje de la palabra. Y esto yo me he dado cuenta en mi caminar con Cristo. Cuando uno se encuentra con versículos como tales, esa es una revelación. Y depende cómo usted lo tome o cómo usted lo reciba, entonces ese va a ser el resultado de su vida. Porque si su reacción es de decir, no, solamente Jesús eres tú, Señor, yo soy un pobre. Yo no deseo, mejor dicho, yo no, ¿cuál es deserve? Yo no merezco esto, Señor. Entonces nos sentimos, Señor, humildes, o sea que no queremos ver lo que Dios nos está ofreciendo. Y por lo tanto ese tipo de actitud nos previene y nos impide de poder vivir esta vida en esa plenitud que Dios nos ofrece por su gracia. En Santiago dice, como ya lo hemos visto también otra vez, dice de que Dios dice, da gracia al humilde y resiste al soberbio. ¿No es cierto? Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y nuestro Señor Jesucristo nos está dando todas estas cosas, nos está dando de su identidad, de lo que Él es, nos está dando a nosotros por gracia. Pero nosotros decimos, Señor, no, yo soy indigno, Señor, yo soy peor, más bajo que el polvo. Entonces estamos rechazando lo que Dios nos está dando por gracia. Y en vez de nosotros ser humildes, de recibirlo, lo resistimos y por lo tanto somos soberbios, pensando de que el humillarnos y considerarnos humildes es humilde. No, es lo contrario, estamos siendo soberbios porque estamos resistiendo lo que Dios nos quiere dar por gracia. Entonces cuando el Señor dice acá, sígueme y tú no andarás en tinieblas. Entonces le decimos, Señor, gracias. Gracias, Padre, por Cristo, de que ahora entiendo, si Él es la luz del mundo, Señor, yo también puedo ser la luz del mundo. No tenga miedo usted en llamarse así, porque eso es nuestra identidad. Porque usted es luz, a donde usted va, usted es luz. Usted ya no es tinieblas, era tinieblas cuando estaba sin Cristo, pero ahora, por la gracia de Dios, somos hechos luz. Entonces Jesús le dice, sígueme y no andarás en tinieblas. Entonces la vida de Jesús, ahora, después de la cruz, que nosotros hemos venido a Cristo, hemos dado nuestra vida a Cristo, entonces ahora podemos caminar como Él. Y la verdad es esa, ahora sí podemos caminar con Él. Antes no, porque teníamos que morir. Otro versículo, hay ese pasaje muy interesante, porque no lo vamos a examinar todo, pero en Primera de Juan en el capítulo 2, el versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Se da cuenta? Entonces, la palabra está llena de esto, de que nos está invitando a que caminemos como Él, como Jesús. Y yo le digo esto, si el Señor nos invita a que caminemos como Él, ¿nos está diciendo con fundamento que sí lo podemos hacer o simplemente nos dice para que nos haga sentir bien o nos haga sentir mal? ¿Cuál es su respuesta al respecto?
Cuando el Señor dice, dice, ser santos porque yo soy santo. Ese es más fuerte todavía. ¿Cómo lo toma usted? No, Señor, solamente tú puedes ser santo. Pero entonces, ¿por qué nos dice ser santos porque yo soy santo? ¿Es porque es posible o es imposible? Es posible, ¿no es cierto? Es posible. Entonces, cuando aquí dice, el que dice que permanece en Él, nosotros todos permanecemos en Él, ¿sí o no? Eso es el significado de estamos en Él. O sea, el estar en Él es pasar de muerte a vida por medio de Jesucristo. Del momento que damos nuestra vida a Cristo, ustedes han visto esa ilustración que tenemos en los folletos, esa flecha. Eso es nosotros espiritualmente por medio de la obra. Entonces, cuando hacemos esto y terminamos en esta posición espiritual, estamos en Él. Es como si Jesús estuviera acá todo y nosotros estamos en Él, dentro de Él. Entonces, Él dice acá, Juan dice, el que dice que permanece en Él, debe caminar como Él. Nuevamente, ahora, ¿cómo usted va a tomar esta revelación o esta verdad? ¿Cómo lo va a tomar usted? No, Señor, eso es imposible. No, si las cosas que me ocurren, las cosas que hago, Señor, eso es imposible. Entonces, usted no ha entendido la palabra y no ha entendido lo que Cristo hizo por usted. A pesar de que usted no está caminando, me voy a incluir a mí, ahí también, a pesar de que no estamos caminando como Él, pero deseamos caminar como Él, ¿sí o no? Deseamos caminar como Él. Entonces, si deseamos caminar como Él, entonces cuando nos encontramos con versículos de esta clase, entonces, ¿qué es lo que le decimos? Señor, gracias. Gracias, Señor, si tu palabra nos dice esto. Yo sé de que tú no te estás burlando de nosotros porque tú nos invitas a caminar como tú. Entonces, Señor, gracias. Muéstrame, Señor, a caminar como tú. Muéstrame a seguir tus pasos. Muéstrame, Señor, a hacer esas cosas que tú haces y aún mayores, como tú dices en tu palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento y decir, Señor, yo creo tu palabra, creo lo que tú estás diciendo, Señor, yo quiero caminar como tú, Señor, y gracias por hacerme esto posible ahora que soy una nueva criatura en Cristo. Cuando su actitud empieza a cambiar de esta forma, usted está obrando y caminando por fe. Por fe, y cuando usted empieza a confesar esto, ¿okay? Esto es parte, mire, esto es tan vital de nuestro caminar con Cristo, tan vital, porque muchos de nosotros leemos verdades como esta, ¿ok? Y si decimos, Señor, gracias por invitarme a caminar como tú, Señor, ahora veo posible, pero ¿sabe qué? Esto se hace una realidad, ¿sabe cuándo? Cuando yo, en mi propia experiencia, cuando toma mayor fuerza en mi vida de estas promesas que tenemos en la palabra de Dios, cuando toma fuerza en mi vida y mi vida es transformada, es cuando estoy a solas, cara a cara con Dios. Hubo un tiempo en que enfatizamos mucho acerca del lugar secreto. En el Antiguo Testamento, el Salmo 91, para mí ese salmo fue muy, muy interesante de revelación. Cuando lo leí en inglés. En español dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, wow, excelente versículo. Pero en inglés no tiene el sentido de abrigo. No hay abrigo. Ahí el Señor le han quitado el abrigo.
En inglés dice, el que habita en el lugar secreto. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. El lugar secreto es aquel lugar donde está usted y Dios y nadie más. En donde usted está cara a cara. En inglés dice, he who lives in the secret place of the Most High God. En el lugar secreto del Dios Altísimo. O sea, ahí donde usted está, usted y Dios, no hay nadie más. Usted agarre su Biblia. Y esto es lo que le he visto yo, mis hermanos. He visto obrar en mi vida esto y les comunico porque no es malo que usted, si usted se quiere copiar, cópieselo, pero no importa. Esto le voy a decir, funciona para todos, porque todos, si lo hace de corazón, Dios va a hacer esa transformación en nuestras vidas. Cuando usted encuentra una verdad, y puede ser cualquier verdad de la palabra de Dios, cualquier revelación, y llevamos esta revelación a ese lugar secreto. Yo diría, bueno, me voy a atrever a decir esto. Si es que nuestras vidas no han sido transformadas, si es que no hemos llegado a entender nuestra identidad todavía, ¿sabe? Yo veo dónde está la dificultad, que no tenemos ese tiempo del lugar secreto con Dios. No hemos tenido ese lugar secreto con Dios. Y esa es la verdad, porque yo le voy a decir, si usted empieza a ponerlo en práctica, empiece por 1 minuto, empiece por 2 minutos, pero usted se va a dar cuenta a medida que usted continúa en esa comunión, usted a solas con Dios, cara a cara, eso es lo que dice, face to face with God. Cara a cara con Dios, porque Él está ahí y usted está ahí a solas, está su palabra, está la revelación que está en su corazón y usted viene ante la presencia de Dios y se postra en el suelo. Yo lo voy a hacer porque esto es lo que hago y lo voy a ilustrar porque le voy a decir, no lo haga, pastor. Bueno, el Espíritu Santo ya esta mañana me dijo que lo haga, así que lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago, mis hermanos? Esto es lo que hago, miren. Yo agarro mi Biblia y estoy así. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por tu revelación, Padre. Que tú me invitas a caminar, Señor, como tú. Gracias, Señor, porque tú me amas desde antes de la fundación del mundo, Padre. Gracias por darme todo lo que necesito en Cristo. Te adoro, Padre. Te adoro, mi Dios. Con todo mi corazón. Con todas mis fuerzas. With every breath that I take. Every moment that I'm awake. With every beat of my heart and every atom in my being, I worship you. I serve you. I honor you. I worship you with my life, O Lord. And I thank you for your grace, for your love and your mercy. And your power, Lord. Thank you, Lord. No estoy fingiendo, perdón. Pero es que esto es tan real que uno cree su palabra y la revelación de su palabra es cierta, pero cuando llevamos esta verdad de su palabra a ese lugar secreto donde estamos cara a cara con Él, no hay nadie más porque ahí no tenemos a quién impresionar.
Usted me dice, pastor, usted se acaba de poner acá, usted va a impresionar a la congregación. No, eso no es mi intención. Pero cuando estamos a solas con Él, no tenemos a quién impresionar ahí. Dios sabe, Dios conoce. Somos transparentes ante su presencia. No podemos estar fingiendo y no podemos engañarle a Él porque Él conoce nuestro corazón. Como dice, estamos desnudos ante Él, transparentes ante Él. Y es en esos momentos, le voy a decir, en donde realmente Dios transforma nuestro corazón. Esa revelación se hace carne. Esa palabra de Cristo se hace carne en nuestras vidas. Y cuando usted sale de ese lugar secreto, que usted ha estado con Dios, usted puede empezar con 1 minuto, puede empezar con 2 minutos, pero a medida que usted empieza a encontrar esa presencia, usted no va a querer salir de ese lugar. Van a pasar tal vez 10, 20, de repente va a pasar horas. Yo he estado por horas en tiempos así. Y esa es la verdad. ¿Por qué? Porque he encontrado en ese lugar, me he visto cara a cara con Él. Escuchen, yo no lo he visto visualmente, no lo he visto yo con mis ojos visuales. Pero cuando me postro, en ese momento, cuando me postro, ¿cómo le digo? Es como si Dios te abraza. ¿Y qué es lo que ocurre? Tú no puedes evitar las lágrimas, no puedes evitar que tu nariz empiece a salirte. No puedes evitar eso porque la presencia de Dios es tan tangible y tan real. Y le voy a decir, cuando uno entra a ese lugar secreto, uno no siente nada. Porque no estamos esperando sentir. Nosotros caminamos por fe. Caminamos por fe. Cuando vamos a orar por los enfermos, es lindo sentir la unción. Y bueno, yo sé que hemos sentido la unción y la presencia del Señor. Estamos listos para orar. Pero la situación es de que no todo el tiempo está ese sentir, esa unción, esa presencia del Señor que oramos. No, caminamos por fe. Cuando entramos en ese lugar secreto, han habido momentos para mí que no había nada, simplemente era caminar en ese lugar, en ese cuarto, en ese lugar secreto, en mi estudio, allá en Canberra, y postrarme. Pero desde el momento que me postré y empiezo a tener comunión con el Señor, empiezo a hablarle y confesar que quién Él es y quién soy yo y darle gracias por su amor, por su presencia, esa presencia empieza. Pero le voy a decir, han habido momentos en que no he sentido nada todo el tiempo. Y le digo al Señor, Señor, gracias. Porque yo camino por fe. Porque camino por fe. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que cuando hemos tenido, y ahí es donde esta revelación de la palabra se hace tangible, se hace carne en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo hemos llevado a la presencia de Dios y le decimos, Padre, gracias Señor, porque tú has enviado este es Isaías, tú has enviado tu palabra, Señor, tú has enviado tu palabra y no está regresando a ti vacía, pero ha venido, Señor, y ha conseguido en mi ser para lo que tú lo enviaste, Señor. Gracias por esta revelación. Es la palabra de Dios en unción que cambia nuestras vidas, pero la obra ya está hecha en uno. Entonces lo creemos lo que el Señor ha hecho. Entonces cuando Él nos dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Esta palabra, debe andar, es un poquito retante, no sé si esa palabra es como medio retante, ¿no? Si tú estás en Cristo, debes andar como Cristo. No lo tome así como un reto. Tómalo y dice, Señor, gracias. Señor, tú me estás invitando. Si tú me dices que yo puedo caminar, Señor, entonces lo puedo hacer. Lo puedo hacer, Señor, gracias. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted se está poniendo de acuerdo con Dios y la palabra y usted, sin darse cuenta, usted empieza a caminar como Dios caminó.
o como Jesús caminó en aquel tiempo. Entonces esa palabra se hace carne, se hace una realidad en su vida. Porque usted cree en Dios, usted cree en su palabra, cree en esta revelación. Esa fue la primera frase, ya me tomé mucho tiempo en la primera frase. La segunda frase, hemos encontrado quién somos en Cristo. No solamente el Señor nos invita a que caminemos como Él, pero nos hemos encontrado a nosotros mismos en Él. Y le voy a decir con grado de certeza y de seguridad de lo que quien nosotros éramos cuando estábamos sin Cristo. Quien nosotros éramos cuando estábamos sin Cristo, nosotros no éramos esos. Me refiero a la forma de vida que teníamos, la clase de vida que teníamos. No éramos esa clase de personas. Recién cuando venimos a Cristo, recién sabemos quiénes somos. Pablo es el ejemplo. En Filipenses, en el capítulo 3, empezando el versículo 7, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Mire, si leemos desde el versículo 2, mire, todas las cosas que él tenía, y usted ya lo sabe. Dice, guardado de los perros. Eso no se refiere ni los perros, animales, está hablando de falsos maestros, está refiriendo Pablo. Pablo es bien fuerte en su palabra ahí. Yo no diría perros a los falsos maestros, simplemente le diría falsos maestros. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, o sea, ellos son Israel o los judíos, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando dice carne se está refiriendo a los logros que él ha obtenido en su vida, no se está refiriendo a las obras de la carne, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a todo lo que él fue, en lo que él obtuvo. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Escuchen, esto es interesante. Aquí Pablo dice irreprensible en cuanto a la ley. Él cumplía la ley. Versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escuchen un momento. Pablo hace comparación en quién él era, él antes que venga a Cristo, en comparación con quién él es ahora, cuando ahora está en Cristo. Sabemos, mis hermanos, de que todo lo que él dice es un fariseo de los fariseos, perseguidor de la iglesia, celoso de su religión, irreprensible en la ley. Todas estas cosas a un fariseo pues les pone en una posición social o una posición en su ciudad, en donde sea, y dice, bueno, ¿qué tal hombre? ¿Qué tal identidad que tiene este hombre? Me gustaría ser como él. Pero después que él tiene el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, se da cuenta de que todo lo que él ha hecho y es y fue,
en comparación con quien Él es ahora, lo considera como basura. Ahora, yo entiendo de que Él no quiere decir de que todos sus logros y todo lo que Él ha estudiado para Él es basura. No es basura, es importante. Y yo creo que lo mismo nosotros. Antes que vengamos a Cristo hemos adquirido conocimiento, profesiones, trabajo, experiencias y muchas cosas. Yo sé que no es basura, pero comparado con quién somos nosotros ahora en Cristo, sí es. Porque la comparación es incomparable. Porque nosotros pensamos de que nosotros éramos acá, esa es nuestra identidad. Y muchos de nosotros tenemos nuestra identidad en las experiencias de nuestro trabajo, nuestra profesión. Usted puede decir, bueno, yo tengo mi identidad, es pastor. No, esa no es mi identidad. Un hijo de Dios, no, eso tampoco es mi identidad. Mi identidad es Cristo. Y todo lo que yo obtuve antes de venir a Cristo, en comparación con lo que soy ahora, es basura. El valor que significa estar en Cristo y tener la identidad que es Cristo, es basura comparado con eso. Pero obviamente todo esto nos sirve para poder vivir nuestra vida el día de hoy. No es que lo despreciamos, lo derrochamos, no. Gracias por todo lo que hemos logrado y hay bendición, pero en comparación con quienes somos nosotros ahora, sí es basura. Entonces, cuando entendemos esto, entonces de ahí Pablo que dice, cuando él ha tenido esta revelación, luego dice en el versículo 9, y ser hallado en él. Y ser hallado en él. Entonces, esta vida que yo tuve acá, ¿okay? Con profesión y todo, con todas las cosas que hacía, y cómo me comportaba y cómo vivía mi vida, esta no es la vida que Dios preparó para mí. Lo que Dios preparó para mí es esta clase de vida. Mi identidad en Cristo. Pero ahora eso no quiere decir que yo tengo que ser religioso 100%. No es religión, es identidad. Pero dentro de todo esto, dentro de que esto es primero, mi identidad en Cristo, todo esto toma diferente perspectiva en mi nueva identidad. Si yo he sido carpintero, si he sido mecánico, he sido ingeniero, abogado, o mejor dicho, soy ortodontist, he sido barbero, lo que sea. Eso es lo que era yo ahora, pero vivía de acuerdo a esta perspectiva de vida que yo tenía acá. Y en las cuales, si no tenemos la revelación de nuestra identidad y no sabemos quiénes somos, pues tratamos de vivir de esto y de sobrevivir y no nos importan las consecuencias que tanto. Lo importante es de que yo gane lo más cantidad de plata posible y para poder vivir y seguir adelante. Pero cuando venimos a Cristo ahora, conocemos nuestra identidad, empiezo yo a vivir como Jesús. Todo lo que yo tenía ya, esto se convierte en algo poderoso, porque mi perspectiva cambia. Ahora ya no soy el individuo, la persona que era egoísta, selfish. ¿Cuál egoísta es la palabra? De que estaba tratando de aprovecharme de personas para seguir adelante y surgir, etcétera, etcétera. Pero al contrario, acá mi perspectiva ha cambiado y todo lo que yo tenía aquí es como recibe esa unción, esa unción. Ahora, y le voy a decir,
las profesiones que tenemos, no quiero extenderme mucho acá, pero si hemos sido carpinteros, vamos a ser los mejores carpinteros, hermanos carpinteros. Si hemos sido mecánicos, vamos a ser el mejor mecánico que ha tenido. Si estamos trabajando en una compañía en donde tenemos que representar en algún cargo, vamos a ser el mejor empleado. Vamos a ser el mejor, ¿cómo se llama? Jefe. ¿Me entiende? Aquí funcionábamos lo mismo, pero nuestra perspectiva era diferente. Teníamos diferente identidad. Pero ahora aquí vamos a ser el mejor empleado, el mejor empleado o el mejor empleador. Cambia nuestra perspectiva, porque ahora entendemos quiénes somos en Cristo. Y le voy a decir, esto me ha ayudado a mí me ha ayudado cuando yo estaba en mi trabajo. Todavía estoy trabajando, ¿okay? Todavía estoy trabajando. Algo chiquito para compartir. Todavía me quedan, ¿cuánto? Quedan 10 minutos. Yo vengo trabajando 30 años en la misma compañía. Y, yo trabajo en una compañía que hace circuitos impresos para equipos de telecomunicaciones y de ¿cómo se dice? Microondas de comunicación. Yo trabajo en un departamento yo opero y programo 2 máquinas grandes que se llaman CNC. Son automáticas y me encargo de programar estas máquinas y operarlas. Pero todo este tiempo que vengo trabajando ahí, yo he tenido, cuando estaba más joven, tenía aptitudes para surgir en la compañía. Pero por X motivo no ocurrió, pero siempre estuve dedicándome a trabajo. Y hubo un tiempo en que quería surgir, pero no pasaba nada. Entonces, cuando no conocía esto, simplemente me comportaba como el resto de la gente. Yo que estaba trabajando tantos años acá en la compañía, ¿por qué no me pones? Yo tengo el conocimiento. ¿Cómo es que le dan a ese mocoso que está más joven que yo y yo que tengo tantos años acá no me promueven? Y me comportaba como el resto nos comportábamos. Pero cuando uno llegó a entender esto, nuestra perspectiva cambia. Entonces, cuando estamos en esta posición, yo le decía al Señor, yo no entiendo por qué no he surgido, no voy a sacar canas por esto. Pero lo que sí yo voy a hacer, Señor, voy a ser el mejor maquinista, programador en esta compañía. Y lo voy a hacer, Señor, ¿sabe? Que no lo voy a hacer para los jefes. No lo voy a hacer para los jefes. Lo voy a hacer para ti. Cuando usted sabe de que usted está trabajando para el Señor, porque dice, haz todo lo que hagáis, hazlo como para Dios. Usted no está trabajando para su empleador, usted no está trabajando para su compañía, aunque su compañía le está pagando, eso es cierto. Pero usted está trabajando para el Señor. Entonces, haga todo lo que haga usted, hágalo como para el Señor. Y usted se va a dar cuenta cuando usted lo haga como para el Señor, usted va a hacer el mejor trabajo, porque yo sé de que usted ama al Señor. Y cuando sus jefes, las autoridades que están arriba de usted van a decir, wow, qué tal empleador, qué tal empleado, qué tal joven, qué tal jovencita que tengo en el trabajo, no la van a dejar ir a usted, porque usted no está atrás del jefe y le dice, jefe, ¿cuándo me va a dar el aumento? ¿Cuándo me va a aumentar? Mire, aquí tengo que pagar estas cosas. Yo no me acuerdo en todos esos 30 años de venir al jefe y decirle, jefe, ¿cuándo me va a aumentar el sueldo? Nunca. Ni inclusive cuando pensaba de esta forma.
Y aún cuando estoy acá pensando de esta forma ahora, en esta revelación, peor todavía. Porque el que aumenta mi sueldo es Él. ¿Por qué? Porque estoy trabajando para Él. Y porque estoy en Él. Entonces, cambia nuestra forma, nuestra perspectiva, cambia nuestra forma de vivir nuestra vida. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque nos hemos encontrado en Él. Déjeme terminar con este versículo. Solamente he avanzado 2 frases. Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Puedo repetirle esto, por favor? ¿Puedo repetir esto? Esto es lo que acabamos de decir en Filipenses. Por favor, pídale revelación al Señor de esto que Pablo dice en 3:9, en esas 3 palabritas. Y ser hallado en Él. Pídale revelación a Dios de estas 4 palabras. Y ser hallado en Él, porque eso es lo que ocurrió con Pablo. Él no tiró a un lado todo lo que era, no. Él puso como prioridad quién Él es, quién se ha encontrado. Él se ha encontrado en Jesús. O sea, Él ve a Jesús como su identidad. Y cada uno de nosotros, déjeme terminar entonces con esto. Y cada uno de nosotros tenemos esa identidad en Cristo. Identidad en Cristo y que es Cristo. Porque todos somos varones perfectos. Efesios, vayamos a Efesios y terminemos con Efesios capítulo 4. Esposo, dígale a su esposa, tú eres un varón perfecto. Dígale así a su esposa. Dígale así a su novia, dígale así a su compañera, dígale, usted es un varón perfecto. No, decir, no, yo soy varona. No, la palabra dice varón. Esa es nuestra identidad. Capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Aquí dice, no es... Escuchen, no es hasta que lleguemos a ese varón perfecto, no. Hasta que lleguemos al conocimiento. Se refiere a nuestro entendimiento, que lleguemos a entender que ya somos varones perfectos en Él. Por medio, porque es gracia que nos revela todo esto, no es obras. Porque no es las obras que nos va a llevar a ser un varón perfecto. Eso va a tomar muchísimos años y tal vez vamos a remontarnos al Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto, que van a empezar a caminar por las obras y tratar de complacer a Dios. No, esto lo recibimos por gracia, pero aquí Pablo nos dice hasta que lleguemos al conocimiento que somos ese varón perfecto, hombres y mujeres. Esa es nuestra identidad. Por eso es que una mujer tiene la misma identidad que Jesucristo. O sea, la identidad de una mujer es Cristo Jesús. Varón. Eso no niega que son mujeres y que hay mujeres y que hay hombres. Pero hay muchísimos versículos que habla, podemos seguir leyendo ahí, pero si ustedes van al libro anterior de Gálatas, el capítulo 3, rápidamente. El capítulo 3, el versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios. ¿Ok? Todos, hombres y mujeres. Aquí en el original es hijos, masculino. No dice hijos e hijas.
En inglés no dice children, children son hijos, pero niños, pero dice sons, S-O-N, sons, hijos mayores. Y esa palabra, la palabra en griego es I-O, es difícil de pronunciar. Esa palabra de hijo no es un hijo varón que recién ha nacido, es un hijo adulto, completo. Esa es la connotación de esta palabra en griego, hijos. Y dice, pues todos sois hijos de Dios, por fe en Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Ya no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni gentil. Todos los que estamos en Cristo, los que hemos sido bautizados en Cristo, somos hijos, varones, un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Todo esto el Señor nos ha dado por gracia, lo recibimos por gracia, pero nosotros tenemos que creerlo por fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando encontramos, mis hermanos, verdades así como estas, acuérdense, agarre su Biblia, okay, y póstrese ante el Señor y dele gracias con lágrimas en los ojos, Señor, un varón perfecto, Señor. Y cuando usted lo cree, usted lo va a empezar a vivir. Usted lo va a empezar a vivir. Y todo es por gracia, gracia y fe. Gracia de Él, fe de uno. Gracia de Él y fe de uno. No son obras, es fe. Pero usted se va a dar cuenta de que a medida que usted cree la gracia de Dios, las obras van a empezar a manifestarse en su vida. Usted no va a usar las obras para llegar a esa posición. Es lo que es usted ahora le va a llevar a vivir en esa posición. ¿Quién es usted ahora en Cristo? Porque si no estaríamos remontándonos al antiguo pacto y vivir por la ley. Pongámonos de pie, por favor. Gracias. Amado Jesús, gracias Señor, gracias Rey, te adoramos con todo nuestro corazón, te damos gracias por tan preciosos sacrificios, Señor. Que tú viste, Señor, a través de tu amor, viste a cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por darnos esta vida eterna. Gracias, Señor, por darnos esta nueva identidad que es Cristo. Porque tú ya nos conociste y nos viste desde antes de la fundación del mundo para que seamos hechos a la imagen de tu Hijo. Y somos la imagen de tu Hijo. Y es así como nosotros nos vemos el día de hoy. A pesar, Señor, de que no estemos viviendo en esa plenitud, pero lo creemos que estamos, Señor, esa es nuestra identidad. Gracias, Padre, y Señor, por la unción, por tu poder, porque, Señor, tú nos dices de que en tu poder tú nos has dado, Señor, para vivir esta vida en esa plenitud, Señor. Gracias. Y lo creemos, Padre, para que este mundo te conozca, Señor, y pueda ver a Cristo a través de nuestras vidas. Y ellos también puedan conocerte a ti, Señor. Y puedan manifestar a su tiempo también, Señor,
lo que tú les muestras a ellos. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios.